Hola, yo soy Abril Luna y voy a hablar sobre el poema Despergesia de César Vallejo. Este poema pertenece al género lírico, subgénero poema, y pertenece al movimiento literario del modernismo. El autor César Vallejo nació en 1892 y murió en 1938. Fue un poeta y escritor peruano que pertenecía a las corrientes literarias del modernismo, vanguardismo y del existencialismo. Un poco del contexto mientras escribía este poema fue que en 1915 fallece su hermano y en 1918 fallece su madre. Un poco del contexto cultural que le tocó vivir fue que en 1914 fue la Primera Guerra Mundial y en 1932 la Guerra Colombo-Peruana. Este poema está conformado por 7 estrofas y 37 versos. El tema principal es la falta de comprensión hacia el sufrimiento que el autor sentía en ese momento por todas las cosas que llegó a vivir, y algunos subtemas podrían ser la desgracia y la incomprensión. Algunas citas que sustentan este tema y los subtemas es: yo nací un día que Dios estaba enfermo y hay un vacío en el aire metafísico que nadie ha de palpar. Algunos símbolos que Vallejo utiliza en este poema es, por ejemplo, Dios, que representa la sociedad y el cómo nadie puede comprender ni entender el sufrimiento por el que él ha pasado. La luz y la sombra, que representan la vida y la muerte, y habla mucho sobre un diciembre y un enero, que esto representa diciembre el fin, porque es el último mes del año, y enero un nuevo comienzo, como es el primer mes del año, pero él se refiere a enero como un mes en el que debería de haber un nuevo comienzo y no lo hay. El poema de César Vallejo habla sobre cómo él se sentía triste y la sociedad no lo podía comprender. Esto nosotros lo entendemos como el sufrimiento por todo lo que le ha tocado vivir, como por ejemplo la muerte de su madre o la muerte de su hermano. Él habla de cómo la sociedad no lo puede comprender, cómo muchas veces ellos ven el presente de César Vallejo pero no se detienen a ver su pasado, lo juzgan por cómo es actualmente, pero no se detienen a ver las acciones o el sufrimiento o todas las situaciones por las que él tuvo que vivir en el pasado. Él habla sobre cómo ese sufrimiento, al no poderse darse cuenta la sociedad de ese sufrimiento, jamás lo van a entender. Esto lo dice cuando comenta que hay un aire metafísico, hay un vacío en el aire metafísico que nadie ha de palpar. Y por último, él solo se queja de que ese sufrimiento no le correspondía a él, que él no siente que él tenga lo que merece, y no solo lo vemos en este poema, lo vemos en todos los demás de los heraldos negros, que Dios nunca le dio lo que él merecía, que muchas veces Dios le dio sufrimiento de más, y es por lo que él siempre se está quejando. Referente al plano de la expresión, Vallejo utiliza un tono triste, no solo en este poema, sino en la mayoría de sus poemas. Las características contextuales que ayudan a que él escriba este poema es su ideología, el cómo él fue educado y cómo él pensaba, y cómo su vida se tornó un tanto difícil por todas las situaciones que llegó a pasar, como por ejemplo la muerte de 2 familiares muy importantes como es su madre y su hermano. Y él habla de una forma muy formal en sus poemas, y el yo lírico es personal. Como ya lo decía anteriormente, él se refería a enero como, él esperaba enero como un comienzo, como algo nuevo para él poder dejar de sufrir, para él poder dejar de sentirse vacío, solo. Pero aunque fuera enero y todo comenzara de nuevo, él se sigue sintiendo como en diciembre, es decir, como si todo ya fuera el final de algo. Otra metáfora que él utiliza es: yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Él se compara como si fuera un moco de Dios, como si fuera el residuo de la enfermedad que Dios algún día pudo haber llegado a tener. Y por eso es que su vida no vale nada, por eso es que su vida está llena de sufrimiento.
también al referirse a Dios como alguien enfermo, lo está humanizando, está diciendo que Dios probablemente es igual que nosotros. Él nunca dice que Dios no existe, simplemente está muy enojado con él por todas las cosas que Dios lo hace vivir. Y una hipérbole en este poema podría ser: hay un vacío en mi aire metafísico que nada de palpar. Él con esto está exagerando su dolor, está diciendo que nadie nunca podrá llegar a comprender todo ese sufrimiento que le ha tocado vivir, por eso que dice que nadie lo ha de palpar. El mensaje que el autor nos quiere dar a entender con este poema es que su sufrimiento era incomprendible Lo que el autor nos quiere dar a entender con este poema es que todo el sufrimiento que él llegó a sentir en su vida hasta ese punto era un sufrimiento incomprensible por la sociedad, como nadie nunca lo pudo entender. Y también nos quiere dar a entender cómo no solo él puede llegar a sufrir, sino muchas otras personas pueden estar sufriendo en estos momentos y nadie será capaz de entender ese sufrimiento, ya que no estamos viviendo, no estamos en los zapatos de esa persona. Como él poco a poco se sentía más solo, ya que primero murió su hermano, después su madre y su padre, y él sentía como los comentarios de los demás eran en forma de un juicio hacia él, como nadie nunca lo llegó a comprender. Y por último, los valores que Vallejo llegó a utilizar en este poema fueron el moral y el catártico. Muchas gracias.